Vamos a analizar a fondo lo que ocurrió en Acapulco, cómo una combinación letal de clima extremo, una destrucción masiva y un tenso debate político crearon una catástrofe que la verdad nos deja lecciones muy urgentes para el futuro. La historia empieza en octubre de 2023. Lo que en principio parecía una tormenta más, una tormenta que se podía gestionar, acabó convirtiéndose en algo que rompió por completo todas las predicciones y todos los modelos que existían hasta la fecha. De hecho, los propios expertos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, gente que se dedica a esto día y noche, lo describieron literalmente como un escenario de pesadilla. ¿Y por qué? Pues por la velocidad. La rapidez con la que se intensificó el huracán fue algo que sencillamente pilló a todo el mundo con el pie cambiado. A ver, fijémonos en esta cronología, porque es que es alucinante. En menos de un día, Otis pasa de ser un huracán de categoría 1 a un auténtico monstruo de categoría 5. Estamos hablando de vientos de hasta 270 km por hora. Fue la primera vez en toda la historia registrada que un huracán de esa magnitud tocaba tierra en la costa del Pacífico mexicano. Una transformación, la verdad, aterradora. Y la pregunta es, ¿qué alimentó a esa bestia? ¿De dónde sacó tanta fuerza tan rápido? Pues la respuesta estaba en el mar, en unas temperaturas del agua anormalmente altas, de hasta 31 grados, una mezcla explosiva del fenómeno del Niño con el cambio climático global. El océano no estaba simplemente cálido, era combustible puro para el huracán. En Acapulco se estaban preparando para una tormenta tropical, quizá un huracán menor. Nadie, absolutamente nadie, esperaba un monstruo de categoría 5. La ciudad, por lo tanto, no estaba preparada. ¿Y el resultado? Pues fue una devastación absoluta, una zona de desastre. El golpe a la economía fue brutal. Se calcula que los daños ascienden a entre 12 y 16.000 millones de dólares. Esto convierte a Otis en el desastre natural más costoso de la historia de México. Años y años de desarrollo borrados del mapa en cuestión de horas. Pero claro, el dinero no lo cuenta todo. El coste humano fue terrible. La cifra oficial habla de al menos 52 personas fallecidas y más de 30 desaparecidas. Y detrás de cada número hay una historia, hay familias rotas y una incertidumbre que todavía hoy perdura. El impacto fue inmediato, total. Más de 500.000 de personas se quedaron sin luz. De golpe, de repente Acapulco se sumió en la oscuridad y el silencio. Y lo peor, quedó completamente aislada, incomunicada del resto del mundo. Lo que pasó fue que toda la infraestructura de la ciudad sencillamente se vino abajo. El 80% de los hoteles, que son el corazón económico de Acapulco, quedaron destrozados, el aeropuerto inutilizado, las carreteras bloqueadas, los hospitales devastados, no había teléfono, no había internet. Acapulco se convirtió en una isla de caos y desesperación. Y mientras todo esto pasaba, mientras la gente luchaba por sobrevivir entre los escombros, en la esfera política se desataba otra tormenta. Una muy diferente, pero también muy intensa. La controversia por el Fonden, el Fondo para Desastres Naturales. A ver, ¿qué era exactamente el Fonden? Pues era el Fondo de Desastres Naturales. Un mecanismo, un fideicomiso, pensado para que en situaciones de emergencia como esta, el dinero llegase rápido y sin burocracia. ¿Pero cuál era el problema? Que el gobierno lo había eliminado en el año 2020. Y aquí es donde el debate se incendió. La oposición, por un lado, acusaba al gobierno de haber dejado a Acapulco totalmente vendido al eliminar el Fonden. Decían que la ayuda tardó, que fue improvisada e incluso que los fondos se habían desviado. La respuesta del gobierno fue tajante, que el dinero existía, pero que ahora se gestionaba de forma centralizada para evitar lo que ellos llamaban un nido de corrupción del antiguo sistema. O sea, dos narrativas completamente opuestas en medio de la tragedia. Pero la pesadilla para Acapulco no había terminado. Cuando la ciudad apenas empezaba a intentar levantarse, la naturaleza volvió a golpear. Casi un año después, en septiembre de 2024, el huracán John impactó exactamente en la misma zona. No fue tan destructivo como Otis, ni mucho menos, pero fue un golpe cruel. Un mazazo para una comunidad que seguía de rodillas, empeorando los daños y, sobre todo, el trauma colectivo. Este segundo huracán fue una confirmación terrible. Demostró que la vulnerabilidad de la región es extrema y, lo más importante, que estas supertormentas ya no son algo aislado, un evento de una vez en la vida. Se están convirtiendo en un patrón. Son la nueva y peligrosa realidad en un planeta marcado por el cambio climático. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Cómo se reconstruye una ciudad para un futuro que ya sabemos que va a ser así? ¿Cuál es el plan para un Acapulco a largo plazo? Bueno, pues la respuesta del gobierno pasa por una fuerte inversión. Para el año 2026 ya se han comprometido otros 1.900 millones de pesos para continuar con las labores de reconstrucción.
Pero lo más interesante aquí es ver a dónde va ese dinero. La gran mayoría, 1.500 millones, van a ir a través de la Conagua, la Comisión del Agua. Y esto es clave. No es solo para reparar lo roto, es para prevenir, para renovar la infraestructura hídrica y, sobre todo, construir defensas para las futuras inundaciones. La estrategia parece clara. No se trata solo de reconstruir lo que había, sino de construir algo mejor, más fuerte. La idea es jubilar la vieja infraestructura de los años 70 y sustituirla por sistemas modernos, resilientes. Y todo con una meta muy clara y muy visible en el horizonte, que Acapulco esté completamente renovado para el tianguis turístico del 2026. Hay que decir que esta nueva inversión forma parte de un esfuerzo económico enorme. En total, desde que pasó Otis, ya se han destinado más de 15.000 millones de pesos a la zona a través de diferentes programas y fondos. Lo que nos deja con la pregunta del millón. La pregunta final. Sabiendo que van a venir más tormentas y probablemente más fuertes, ¿será suficiente toda esta inversión masiva para blindar de verdad a Acapulco? ¿O en el fondo estamos simplemente reconstruyendo la ciudad para el próximo gran desastre? La pregunta queda en el aire.